aunque no lo aunque no lo complementes o no lo llenes todo, pues es un misterio en el que uno puede acercarse con pies descalzos. Y ahí es el tema del Antiguo Testamento, de Moisés acercándose a ese árbol que no se consume. Es el misterio que no lo puede abarcar, pero sí puede acercarse con pies descalzos, ¿verdad? Descálzate porque el lugar que pisas es sagrado. Entonces, es una actitud de humildad, de sencillez, que se comprende desde el principio que la mente humana no lo va a abarcar. Hace 8 poníamos ese ejemplo. También poníamos el ejemplo de Agustín, que es 300 años después de Jesús, que él quiere comprenderlo todo y él se encuentra en la playa a un niño que está queriendo meter el océano en un hoyito que abrió ahí. Y él dice, eso es tonto lo que estás haciendo. Pues más tonto es que tú quieras meter todo el misterio de Dios en tu cerebro, en tu cabeza. La reflexión es progresiva, es nueva, más no novedosa, porque viene desde siempre. Entonces el catecismo, este grandote que tú dices que tenemos, pues nos va dando criterios como más desarrollados, respuestas a una mente como más exigente en relación a la fe, que quiere entender las cosas de otra forma, como con razonamientos más claros a la mentalidad de hoy. Entonces lo que habla ya como resumen en relación a la teología es que está en la Sagrada Escritura. Y esta escritura pues es divina y el centro de esa escritura pues no son los géneros literarios, no es la historia, no es la ciencia, no es la literatura, sino es Cristo. Entonces, en todo tenemos que encontrar a Cristo como promesa, como cumplimiento, como realización. Es a Cristo al que debemos de encontrar. Entonces ahí es donde vamos a ir viendo justamente que esta Sagrada Escritura es realmente palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya Juan nos dice que la palabra de Dios es Jesucristo, o sea que se hizo carne. Es la palabra que se hizo carne, ese logos. Y ese logos, esa carne, es lo que dice Jesús a los caminantes de Maús. Todas las escrituras hablan de mí. Entonces, aunque ya vimos, sí, Susi. Mira, les quería yo compartir a mí algo que me ha ayudado siempre. Yo no es que quiera entender los dogmas, pero cuando los acepto y los vivo, empiezo a entenderlos. Claro. ¿Verdad? Pero primero tengo que aceptarlos para empezar a vivirlos, ¿verdad? Así es. Pero una de las cosas, en mi caso, que no teníamos dogmas de la iglesia, Claro. no teníamos la Sagrada Escritura. Para mí, por eso ha sido tan importante el estudio, Claro. porque veo que esos dogmas tampoco están sacados del aire. Claro. Estos pasan por años, por teólogos, gente, y cuando uno empieza a estudiarlos y profundizar, allá es cuando lo lleva a la dogma. No es que están completamente como sacado de la manga. Sí, no es algo que la iglesia lo impuso por capricho. No, en ningún momento. Entonces, allá es cuando uno vea que uno, y cabal, como dice, llega un momento como estos teólogos y la iglesia, que uno llega a esta creencia porque, y allá es cuando empieza como está diciendo usted, Susana, que esta fe, que no podemos entender, ¿no? O como dice San Agustín, no podemos meter todo en la mente del ser humano. En cierto momento que uno llega, pero eso es donde llega, pero no están completamente afuera de... Porque eso sí, para mí fue una de las cosas bien difíciles. Y todavía, no lo voy a decir que de un solo, porque hay cosas que yo, pero espérame, y yo cuestiono y tengo que estudiar más y tengo que averiguar más y... porque, como yo le digo, cómo llegar a todo esto es solamente por profundizar estos puntos. Sí, y es que tiene muchas perspectivas. ¿Sí, Susi?
Ah, Fui yo Susi. la que dijo así es. No, es que Susi tiene levantada la mano, pero no sé si la dejó levantada. Ah, perdón. Porque tiene apagado su micrófono. Bueno, pero es que así es en todo. O sea, por eso el tema es básicamente de la experiencia. Porque por eso toda la escritura y el catecismo y los dogmas, todo se comprende desde primero la experiencia con el resucitado. ¿Por qué? Porque si yo experimento, por ejemplo, experimento al resucitado en mi vida cotidiana, si yo lo experimento vivo conmigo, la permanencia con él sale en automático. Y también la forma de que lo voy a ver sus manifestaciones, pues como está conmigo, lo voy a ver en la naturaleza y lo voy a ver en la escritura escrita. Porque las dos cosas, tanto la naturaleza como el libro, los dos son un libro, porque los dos nos hablan de él. Pero para eso no es algo que yo me tengo que imponer. Ajá, yo tengo que verlo en la naturaleza. No, es algo que sale en espontáneo, sale a partir de la propia experiencia. Les voy a comentar una situación que yo tuve que fue interesante, la forma como se vivió. Yo venía del puerto, pues, ustedes saben que pues para más o menos ganarse la vida he trabajado seguros. Y yo venía del puerto de San José de hacer una cita ahí con una persona que compró un seguro. Y resulta que ya era tarde cuando venía con una amiga. Y bueno, pues ella era el carro de ella, pero me dijo, mira, maneja. Y ahorita ya tipo 5 de la tarde no me gusta manejar. Bueno, entonces yo venía manejando. Y en eso, que yo venía despacio porque estábamos saliendo justamente del puerto, entonces yo solo veo que un personaje viene encima del carro, cae encima del windshield, lo rompe, lo quiebra. Yo pongo la mano así como para taparme los ojos, el vidrio me voló casi todo el dedo, me dejó solo el hueso y me bajo inmediatamente, me bajo. ¿Qué pasó? Y entonces la amiga me decía, lo atropellaste. No, yo no atropellé a nadie, era algo que voló encima, no salió abajo, sino encima. Bueno, era una cosa de no comprender el hecho. El hecho es que había una persona ahí tirada y el carro que estaba parado, pero el que se haya roto el windshield es cabal mi percepción. El hombre venía de arriba, no venía de abajo, y yo no iba a toda velocidad como para levantarlo y tirarlo para arriba. Bueno, eso era lo que yo miraba. El hecho es que yo me bajé del carro y me quedé ahí parada y vi al señor tirado. Y entonces dije, Dios mío, dije yo, ¿y ahora? Y miré hacia una fila que ya se estaba formando de los carros y en eso vi una especie de lucecita como de una ambulancia que le daba vueltas así la luz. Y fíjense que lo que yo dije es, ahí está el Señor. Fíjense, eso fue lo que dije. No dije, ahí está la ambulancia. Dije, ahí está el Señor. Y entonces la amiga me dijo, ¿qué Señor? Espérame, le dije yo, voy a ir a hablar. Y me fui a buscar a la ambulancia y les dije, acabo de atropellar a un señor ahí. Y me dijeron ellos, nosotros no estamos de servicio, me dijeron. La ambulancia está saliendo de un taller porque está mala. Entonces yo les dije, no importa, el señor está ahí tirado y ustedes, yo no puedo subir al carro o súbanlo ustedes al carro. Díganme qué tengo, yo no lo puedo dejar ahí tirado, le dije yo. Entonces, toda la gente me decía, váyase, váyase. Yo no sabía que en los pueblos, cuando uno atropella a una persona y en estos lugares, o lo linchan a uno, o salen unas personas que están controlando que eso pase para sacarle mucho dinero a uno. Entonces todo el mundo me decía que me fuera, pero yo que no me fui. Y esperé, y en eso la ambulancia se fue a poner ahí al lado, cargaron al señor, y yo les dije, ¿a dónde lo van a llevar? Al hospital de Escuintla, ok. Y entonces yo me fui manejando hasta el hospital de Escuintla, llegué al hospital de Escuintla y ahí lo atendieron los doctores. Y entonces yo me quedé ahí todo el tiempo.
Y cuando me quedé, llamé al Ministerio Público. Ah, bueno, en el lugar donde atropellé, yo llamaba a la policía y decía, mire, acabo de atropellar a un señor, por favor, venga. Y nunca llegó nadie. Luego en el hospital llamé al Ministerio Público, por favor, vengan a tomar que yo atropellé, y tampoco llegaron. De pronto, ahí del hospital, pues como era un atropellado, tomaron nota. Y entonces tomaron nota de que era atropellado y llamaron a los doctores y dijeron, el señor está totalmente alcoholizado. O sea, el señor posiblemente, este señor que fue atropellado por mí, seguramente él confundió la vía. Él vio para un lado y vio que no venía carro y resulta que donde venía yo era otro carro. Cuando él vio que estaba carro encima, en lugar de que ser atropellado, él se tiró encima. Algo así fue lo que dijeron los médicos. Y dijeron, váyase señora, cualquier cosa. No me pidieron datos, no me pidieron nada. Y yo al día siguiente pues pregunté y me dijeron, no, el señor ya se fue, estaba solo muy borracho, que no sé qué. Ok. Entonces, ¿pero qué les estoy diciendo yo? Es un poco la ilustración de decir, al Señor se le ve como alguien ahí que está. ¿Cómo estuvo en ese momento? En todo momento, desde el primer momento, desde que llegó la ambulancia, y yo lo supe. Yo dije, ahí está el Señor. Yo no dije, ahí está la ambulancia. Yo dije, ahí está el Señor. Y luego fue el mismo Señor el que llegó al hospital. Todo fue, y yo regresé, y ya cuando veníamos en el camino le digo a la amiga que iba conmigo, ¿tú experimentaste lo mismo que yo experimenté? ¿O fue algo de mi imaginación? Le dije yo. No, me dijo. Ahí estaba el Señor, me dijo ella. Y ella no era una persona de fe, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Los dos libros, el libro de la experiencia de la naturaleza, de la vida, revela la presencia del Señor. Y la escritura la revela también. Entonces, eso ya es muy fácil cuando usted llega al dogma y dice, ahí en la comunión, en esa pequeña hostia está en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por supuesto, si yo lo vi en la ambulancia, no me es difícil verlo en la hostia. Y si yo ante la ambulancia casi me hinco en reverencia y le doy gracias, no me es difícil hacerlo. Y si ante una puesta del sol yo veo su obra o un amanecer, no me es difícil verlo en la Eucaristía. ¿Sí me comprenden? El dogma entonces surge de una experiencia de que el Señor está ahí. Ahora, la reverencia que le vas a dar a ese Señor, pues eso ya depende de tu propia experiencia, eso ya no depende de ideas, depende de la propia experiencia que se tenga con el Señor, porque ahí es donde no se tiene que imponer, que no hagas bulla, que no platiques, que no comas chicle. Bueno, tú estás en presencia del Señor, tú sabes cómo comportarte delante de Él, que es Dios. Y si no lo sabes hacer, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo te voy a formar yo eso? Eso es la propia experiencia. Entonces lo único que sirve es ir como razonando, esa forma parte del razonamiento y darse cuenta que lo que dice la Escritura es verdaderamente revelación. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. Pues porque yo después lo miro, lo experimento en mi propia vida y es casi lo mismo. Entonces, solo, por supuesto, varía el escenario, varía el personaje, pero el hecho es el mismo. ¿Cómo? Que Dios si se dio a conocer en ese árbol a Moisés, pues a mí se me dio a conocer en una ambulancia. Lo que cambió fue la ambulancia y el árbol, pero la obra fue la misma y la presencia fue la misma. ¿Y qué era esa presencia? Una presencia que daba vida. ¿En medio de dónde? En medio del sufrimiento, del dolor y de la muerte. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Un Salvador? Por supuesto. Ahí estaba. Entonces, todo eso uno lo ve desde el espíritu, cuando éste se percibe y se percibe en la acción. Y eso lo tienen ustedes en el catecismo de la iglesia. Entonces, fíjense que cuando uno entiende las cosas de esa forma, pues el dogma, pues simplemente es como el manual para manejar el carro, pues ya llega un momento que usted no necesita eso. Usted ya sabe cómo pedir vía a la derecha, a la izquierda, cómo meter el freno, el acelerador, cambiar velocidad. En un momento necesitó el manual y necesitó la práctica. Pero ya cuando usted tiene la experiencia del Señor, usted necesita nada de eso.
porque ya está ahí. Entonces aquí tienen el resumen. Lo que recibe la iglesia como tesoro, ¿verdad? Que está resguardado, son experiencias de personas que han tenido la experiencia de Dios en su vida. Y a eso lo hemos dicho tantas veces. Y que lo narran de distintas formas, y esos son los géneros literarios. Y en cuanto a los 4 evangelios, pues son cristologías centradas en la pregunta principal: ¿quién es Jesús de Nazaret? Esa es la pregunta central por las que fueron hechos los 4 evangelios. Entonces hay una cristología descendente y una cristología ascendente. Ya hablamos de eso también. Y al final de la cuenta hay unidad entre los 2 testamentos, aunque haya diversidad de formas de narración. Y en ese sentido, pues la iglesia como comunidad cristiana, pues venera la escritura, porque ahí está revelado quién es Jesús. Ahí se esperaba un Mesías y se ve que se cumple. Y estas pues sirven de alimento, sirven de luz para la vida. Aquí lo dice: para mis pies eres antorcha, tu palabra es antorcha, es luz para mis pasos, luz para mi camino. Entonces, eso les decía yo a otro grupo, ya debe dejar de ser un canto, es una verdad, porque justamente eso es lo que ilumina la realidad de la historia. Y es lo mismo que dice, por ejemplo, el Salmo 23. Aunque camine por valles oscuras, pues tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me acompañan. Eso es cierto. Claro, es un salmo y alguien lo escribió que así lo vivió, pero yo lo puedo leer y digo, pues a mí me pasa lo mismo. Camino por valles oscuras muchas veces, valles oscuras desde mi pecado como consecuencia de tal o por otras razones, pero el callado, su presencia ha estado siempre. Entonces, todo eso se viene a sintetizar en una experiencia. Todo se da en un momento donde hay mucha diversidad de interpretación. Pero cuando se tiene la experiencia del resucitado, todo se unifica, porque todo es lo mismo. Por eso hay en el Apocalipsis dice Jesucristo ayer, hoy y siempre, porque siempre va a actuar de la misma manera, no es de distinta forma. Entonces aquí tienen ustedes las preguntas de esta primera sesión y ya dentro de 8 días, si Dios lo permite, pues ya me dicen ustedes el horario que ustedes quieran. Yo tengo ocupado todos los días, porque les digo es eso, de las 8, por decir así, a las 10:15. De ahí tengo tiempo, de 10:30 en adelante, tengo tiempo todos los días. Ok. ¿Verdad? No sé cómo están de tiempo, son las 10:02. No sé si tienen preguntas o algo. Una pregunta, Betsaida. Dime. Me ha aclarado muchas cosas que me quedaban en el aire, pero ante la situación que estamos viviendo actual de división en la iglesia, de posibles cismas, del dolor que se le causa a Jesús, tratándolo como si fuera nada, ¿cuál es la reacción de un católico que sabe que esto viene sucediendo y que va a seguir sucediendo? ¿Cuál sería la reacción de cómo vivir estas épocas? Yo creo que ahorita cabal tenemos el tiempo adecuado, que es Pentecostés, ¿verdad? Lo que necesitamos es el espíritu del resucitado en medio de nosotros. Yo hoy en la oración de la mañana le decía al Señor, yo sé que nos das el espíritu siempre, desde toda la vida y que quieres que todos nos salvemos. Eso es tu voluntad, eso, por eso has dado todo, por eso has sido todo. Pero el problema no está en lo que Él da, es en la forma que nosotros somos incapaces de ser receptores
incapaces de abrir la mente, el corazón. Siempre va adelante nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra prepotencia. Siempre va eso. O sea, lo que está en Génesis, la soberbia de querer ser como Dios, es lo que provoca siempre las divisiones. Eso hace que la oración sacerdotal de Jesús de esta semana no se realice, no se haga real, no porque falte lo que Él da, Él ya lo dio todo. Somos nosotros el problema. Y si Él es tan respetuoso como dicen que Él hay que abrirle la puerta, yo, Señor, date cuenta que somos escleróticos, no te podemos abrir nada, estamos con esclerosis múltiple, no podemos saber, no podemos oír, ayúdanos en eso. Yo creo que la respuesta es la oración, la necesidad de la acción del Espíritu que siempre está, pero que somos escleróticos, ese es mi punto de vista, mi opinión. Tenemos esclerosis múltiple, no podemos ni siquiera levantar un dedo para abrir la puerta. Ahí está todos los dones del Espíritu encima de nosotros. ¿Por qué no entran? Porque somos esclerosis, empezando por todos los cardenales, obispos, sacerdotes y todo el pueblo de Dios. Entonces ahorita en Pentecostés es un momento importante para pedir un nuevo Pentecostés en esta comunidad, en esta iglesia, que cada vez está más esclerótica. Para mí esa es mi opinión, no sé ustedes, pero el recurso es la oración, no hay nada más. Y la fuerza es el Espíritu que recrea. Él es el único. Si Él resucitó, si ese Espíritu sacó a Jesús del sepulcro, si ese Espíritu le dio carne a aquellos huesos en Oseas, si ese Espíritu da vida, bueno, pues ese Espíritu tiene que estar nuevamente en la iglesia. Es lo que dice la secuencia. Mira el vacío del hombre cuando no estás tú por dentro. Mira el poder del pecado cuando falta tu aliento. Entonces, si hay un pecado que está sobrepasando es porque falta su aliento. ¿O no? Yo digo que esa es la forma. Eso es cierto. Sí, entonces falta. Había una canción, yo no sé, bueno, Gaylin no la conoce, tal vez Susi sí, y Analú también, que era de los hermanos Castro, y que decía que faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Y entonces así pasa, aun cuando estemos en prácticas religiosas, si falta su vivacidad, si falta su luz, si falta su inspiración, falta todo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos el Espíritu Santo. Lo necesitamos, pero como desiertos, como tierra reseca. Así lo necesitamos. Esa es mi opinión. No sé qué opinan ustedes. Yo recuerdo el año pasado en una de las clases con Verónica, ella hablaba de esto. Yo no sé si el año pasado o antepasado, pero que deberíamos orar al Espíritu Santo, porque a veces siempre hablamos con Jesús, hablamos con Dios, pero no dirigen nuestras oraciones directo al Espíritu Santo. Bueno, pero de todas maneras es lo mismo, porque es un solo Dios. Yo sé, pero para como poner más atención a lo que es, porque cuando, pues yo recuerdo, yo no sé si ustedes recuerdan la conversación, pero estaba muy, muy bonito, porque cabal, que uno pensaba esto más en el espíritu, ¿no? Como pensamos en Dios o en Jesús, era como entendiendo más del espíritu que está entre nosotros como trabajando. Ajá. Yo solamente me ayudó mucho a mí. Y yo sé que el reino en Cristo también es la oración de, eso es lo que siempre pedimos al Espíritu Santo, pero... Sí.
es lo que debe de estar. Entonces, fíjense ustedes que yo no sé si le han puesto atención a la secuencia del Espíritu Santo, a la secuencia, no sé si esta es la que se va a leer este Pentecostés, pero Monseñor Munía hizo un decenario, se llama, un decenario del Espíritu Santo. Oiga, se lo voy a poner así ahorita a ver si lo escuchan. Correctamente. Oiga, pues. Guía al que tuerce el sendero, danos el don de consejo para que podamos Oigan ahí, la ¿no? voluntad de Dios. Sí. Así pues, te invito a que te unas gracias. en este rezo de la secuencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. ¿De quién es esta oración? ¿Tú te acuerdas para buscarla? Esa se llama secuencia del Espíritu Santo. Está todos los Secuencia. secuencia y está en una meditación que ha hecho desde hace 10 días Monseñor Munía. Está en YouTube. Se llama Decenario al Espíritu Santo. Hoy estamos en el día 8, o sea que empezó hace 8 días. Sí, pero esa oración yo ya la conocía. ¿De quién es? No sé de quién es, pero es una secuencia que está en la liturgia. Esa se va Son de las que se leen. está dentro de la liturgia. Ajá, Corpus. esa va a ser la secuencia que se va a leer antes del Evangelio el domingo. Ay, qué lindo. Ujú. Entonces la encuentro en el manual de oraciones, perdón, en el Leading Señal. Yo creo que ahí va a estar. Yo no he visto si ahí está esa secuencia, pero ahí tendría que estar. Lo voy a buscar. Pero también la encontrás ahí en YouTube, en el decenario de Monseñor Munía. Se llama Decenario del Espíritu Santo. Y desde hace 8 días él la está rezando todos los días. Yo lo voy a buscar. Es la grabación que les puse ahorita del día de hoy. Ajá. Bueno, niñas, qué Bueno. raro que... Ya nos oyen. ¿Escenario de qué? ¿Escenario de qué dijiste? Del Espíritu Santo en YouTube, de Ajá. Monseñor Ignacio Munía. Ujú. Decenario del Espíritu Santo. Para mí esa oración es la que más se necesita que hagamos todos los días, por todos nosotros. Ya lo encontré. Ujú. ¿Viste? Ahí está, ahí lo vas a oír. Sí. Está al final de la reflexión del día, porque cada día ha ido reflexionando un parrafito. Empezó hace 8 días. Un decenario, ¿no sería más normal un novenario, que es lo que la tradición de la Iglesia... Así es, ese fue el primero, y ahí está entonces la oración también, la secuencia. Sí, solamente pone el escenario del Espíritu Santo en YouTube, ya sale. Ahí sale. Ok, niñas, ahí me cuentan Bueno. entonces el horario. Sí, te confirmamos. Gracias. Se los Ok, perfecto. Gracias, Lo Betsaida. platicamos hoy en la tarde. Está bueno, chaucito, Betsaida. Perdonen la molestia. No hay molestia no se preocupe. alguna. Estamos para ayudarte y ya que tú también ayudas. Gracias. No se preocupen. Chaucito, fuerte abrazo. Okay. Bye.
Adiós, Gaylin. Muchas gracias. Adiós, Susi. Tenés apagado el micrófono, Susi. Ya lo mandé al chat para que no lo busquen. Gracias, Itzaira. Buen día. Cuídense, pues. Igualmente, cuídate mucho.